Dado el vector R, ¿cuántos vectores existen que al sumarse el resultado nos dé ese vector? O sea, ¿cuántas posibilidades hay para construir un vector R basándonos en dos vectores? Pues la contestación a esta pregunta es un número infinito. Y vamos a ver 4 ejemplos de vectores que sumados me van a dar igual a R. El primer ejemplo es A y B. Dado este vector A y este vector B, si yo lo sumo, vemos que el resultado sería el vector R. Por lo tanto, R es igual a A más B. Ahora bien, podemos construir otros dos vectores. Por ejemplo, un vector C más un vector D, si los tenemos de esta forma. Al sumarse me van a producir o me van a dar como resultado también el vector R. Otro ejemplo sería el vector E y el vector F. Al sumarse estos dos vectores, el resultado va a ser R, así que E más F también es R. Así que en un problema donde tengamos un vector R, podríamos sustituir ese vector por A y B en este caso, o por C y D, o por E y F, y el resultado en el problema debe permanecer igual. Pero en estos tres casos, si hacemos eso, realmente retrocedemos en el problema, porque un vector R lo estamos sustituyendo por dos vectores que no son nada especiales. Sin embargo, yo puedo utilizar esto a mi favor si escojo bien los dos vectores que al sumarse me den el vector R. ¿Qué tal si tomamos este vector que voy a llamar Rx y este otro vector Ry? Note que la suma de Rx y Ry también va a dar R. Pero diferente a los casos anteriores, estos dos vectores son especiales. Rx está a lo largo del eje X y Ry está a lo largo del eje Y. Así que yo podría sustituir R por estos dos y manejar estos vectores que son más simples, ¿verdad?, de manejar, y eventualmente usarlos para resolver el problema que tengo a la mano. Esto nos lleva entonces a introducir la noción de lo que son los vectores componentes. Dado un vector A que tiene una magnitud, digamos, A, y está a un ángulo ZA, yo puedo determinar dos vectores que llamamos vectores componentes, que vamos a llamar AX vector y AY vector, de tal manera que al sumarlos me dé el vector original. Y como mencioné, son llamados vectores componentes. A AX se le llama el vector componente X, a AY se le llama el vector componente Y. La idea detrás de hacer esto es sustituir A por estos dos vectores, de tal manera que el vector A en el ejercicio se sustituya por sus componentes. Y vamos a tener o el vector A o sus componentes, ¿verdad? No podemos tenerlos ambos. Así que en esta primera parte queremos determinar ya las magnitudes de estos vectores componentes. Note que las direcciones ya las sabemos, X y Y. Para determinar las magnitudes, usamos el siguiente triángulo. La magnitud del vector componente AX sería esta longitud y la magnitud del vector componente AY sería esta longitud. Note que A en este caso es la magnitud del vector A y Z sub A es el ángulo del vector respecto al eje X. A estas cantidades se le llaman los componentes de A.
y son las magnitudes de los vectores componentes. Si utilizamos el triángulo, podemos usar un poco de geometría, trigonometría en este caso, para calcular esas magnitudes. Por ejemplo, si calculamos el coseno del ángulo ZA, el coseno es el lado adyacente dividido entre la hipotenusa, así que tenemos que coseno de A sería AX sobre A. Y de aquí tenemos entonces que AX va a ser igual a A por el coseno de Z sub A. Si calculamos el seno del ángulo, seno de ZA va a ser igual a AY sobre A. En este caso sería seno es el lado opuesto, la longitud del lado opuesto entre la hipotenusa. Y al despejar tenemos que AY va a ser igual a A seno de ZA. Y de esta manera calculamos entonces las magnitudes de los vectores componentes o lo que llamamos los vectores componentes. Quisiera mencionar que este proceso de uno tomar el vector A y sustituirlo por los componentes, hacer este proceso, esto es llamado descomposición vectorial. Cuando decimos que vamos a descomponer el vector A, lo que queremos decir es que lo vamos a sustituir por sus componentes. Si estuviésemos en 3 dimensiones, ¿verdad? X, Y, Z, pues tendríamos entonces que adicionar un AZ, ¿verdad? Un componente Z que estaría en la dirección del eje Z. En este caso estamos trabajando en 2 dimensiones. Bien, así que la idea con esto de los componentes es desarrollar algo que se conoce como el método analítico, que es un método algebraico para uno determinar un vector resultante, para sumar vectores. Pero vamos en este caso a utilizar el método gráfico como una, digamos, una guía para hasta cierto punto derivar el método analítico. Así que, por ejemplo, si tenemos el vector A, ya vimos que podemos descomponer ese vector en AX y AY. Y tenemos entonces que los componentes están dados por esta ecuación. Si tomamos un segundo vector, un vector B, vemos entonces que ese vector B también puede ser descompuesto en Bx y By. Y siguiendo de forma análoga a lo que hicimos en la laminilla anterior, Bx va a ser B coseno de ZB, By va a ser B seno de ZB, donde B es la magnitud de este vector B y ZB es el ángulo entre B y el eje de X. Como aprendimos en videos anteriores, los vectores se pueden desplazar, se pueden mover si preservamos la magnitud y la dirección, su longitud y la orientación. Así que otra manera de dibujar estos componentes sería colocándolos saliendo del origen. Así que este diagrama para los componentes AX y AY es básicamente equivalente a este diagrama. Lo mismo podemos hacer con el vector B. Podríamos colocarlo de esta manera. Bien, así que todo vector puede ser descompuesto entonces
en vectores componentes y para el caso que estamos estudiando, con los ángulos definidos de esta manera, los componentes de los vectores estarían dados por estas ecuaciones. Más tarde vamos a ver que no necesariamente esto es así, sino que podríamos tener unos cambios que vamos a ir mencionando según sea el caso. Ahora, ¿qué hacemos para sumar vectores en el método gráfico? Pues tomamos el primer vector, vamos a suponer que ese es el vector A, y a ese vector le sumamos el vector B. Así que donde termina A colocamos B. Yo puedo hacer este mismo proceso, pero descomponiendo esos vectores. Así que en lugar de dibujar el vector A como está en esta primera figura, vamos a sustituirlo por sus componentes. Así que aquí tenemos el diagrama usando solamente los vectores componentes AX y AY. Así que donde termina el vector A, que sería en este punto, vamos a dibujar el vector B, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a dibujar los componentes. Note que los componentes X están dirigidos obviamente en la dirección horizontal y los componentes Y están en la dirección del eje vertical. Rearreglando entonces los componentes los podemos dibujar de la siguiente manera. Donde termina AX, yo puedo colocar BX. Y en este punto donde está BX podemos colocar AY y BY de esta forma. Recuerden que yo puedo mover los componentes de la manera, ¿verdad? A cualquier posición, siempre y cuando no cambie su magnitud y dirección. Así que si tenemos ahora esta figura, note que el vector resultante lo dibujamos comenzando donde comienza el primer vector, terminando donde termina el último. Así que en este caso, R, que es la suma de A y B, el vector que está aquí en verde, sería determinado por los vectores componentes de esta manera. Bien, vamos entonces a enfocarnos ahora en el vector R. Note que esta es la imagen anterior, pero si yo ahora considero solamente el vector R, todo vector puede ser descompuesto. Así que R tiene un vector componente Rx y un vector componente Ry. Y note que si yo conozco los vectores componentes, yo lo que tengo que hacer es sumarlos y consigo el vector resultante. Así que podemos mover el problema de calcular R a el problema entonces de calcular Rx y Ry componentes. Obviamente estos vectores componentes están relacionados a AX, BX, AY, BY. Y para ver eso podemos comparar, por ejemplo, el lado del triángulo superior, este lado horizontal, lo dibujamos aquí y lo comparamos con Rx. Note que el vector componente Rx tiene la misma longitud que la suma de AX y BX. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el componente X de R, ya no el vector, sino esta longitud, yo tendría lo siguiente. Podría decir que el componente Rx está dado por la suma de el componente AX más BX. Y puedo establecer esta ecuación. Note que aquí estamos hablando de las longitudes de los vectores AX, BX y Rx. En general, esto va a ser cierto, que el componente X del vector resultante va a ser la suma de los componentes X de los vectores originales. Para recordar eso, lo podemos escribir de esta forma. Esta sigma es la suma. Comp significa componentes.
y obviamente X es la dirección horizontal. Así que el componente X del vector resultante podríamos decir que es la suma de los componentes a lo largo del eje X. Y esto es una forma compacta de recordar ese detalle. Vamos a ver en los ejemplos que sumar no siempre implica literalmente sumar. Vamos a tener en algunos casos que hacer una resta en vez de suma. Pero en el próximo video vamos a ver ejemplos de cómo esto se lleva a cabo. Note que aquí comparamos las direcciones, los vectores horizontales. Ahora vamos a comparar RY con este lado del triángulo acá arriba. Tenemos lo siguiente. Note que la longitud de RY es igual a la suma de las longitudes de estos dos vectores. Por lo tanto, el componente y del vector resultante, que sería RY, estaría dado por la suma de los componentes. En este caso, AY más BY. Y como dijimos anteriormente, podemos en general decir que el componente Y del vector resultante es igual a la suma de los componentes que estén a lo largo del eje de Y. Así que con este proceso, si uno conoce los componentes AY y BY, puede calcular RY, y vimos en el recuadro anterior que si conocemos a X y BX podemos calcular RX. Así que, ¿a dónde nos lleva esto? Pues al fin del día lo que queremos es calcular este vector. Así que para calcular este vector debemos saber cuál es Rx vector y Ry vector. Las direcciones de esos vectores son conocidas. Note que este está en el eje de X, este está en el eje de Y. Lo que yo necesito es la magnitud de cada uno de esos vectores. Así que la magnitud de Rx la puedo calcular como la suma de los componentes en X. La magnitud de Ry la puedo calcular como la suma de los componentes en Y. Y si ya tengo estos números, yo puedo buscar la magnitud de este vector usando la siguiente ecuación. R, que es la magnitud del vector resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. En otras palabras, esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado me va a dar R al cuadrado, así que tomando la raíz cuadrada obtengo esta ecuación. La dirección, pues queremos el ángulo ZR. Así que esa dirección usamos la tangente. La tangente de Z, que voy a escribir por aquí ZR, es el lado opuesto al ángulo que sería RY entre el lado adyacente que es RX. Así que usando estas ecuaciones podemos determinar cuál es ese vector. Así que hemos utilizado el método gráfico para introducir el método analítico. En el siguiente video vamos a explorar, ¿verdad?, cómo es que uno calcula estos componentes de forma un poco, digamos, general. Y en el último de los videos vamos a ver el proceso del método analítico ya con un ejercicio, ¿verdad?, concreto.